Creo que lo que más me duele como mujer y como periodista son los feminicidios y las desapariciones de mujeres, porque estamos viendo cómo crece día a día esas cifras. Siento que es ante tanta corrupción que hay en el sistema judicial y los juegos de poder que hay con el narcotráfico, con el crimen organizado. Yo creo que la impunidad ha abierto las puertas a la violencia hacia las mujeres. Muchas mujeres, madres de víctimas de feminicidio, son las que tienen que ir buscando las pruebas o buscando a los culpables y las presentan y ni así. Las desechan. Entonces, eso te indica corrupción. Y las adolescentes, porque es lógico que quieran experimentar, conocer, salir, porque están en esa edad. Y que no puedan hacerlo en esa libertad también es doloroso, porque no puedes decir, ay sí, ve a la fiesta, no hay problema, aquí llegas. ¿Qué podemos hacer más allá nosotras? Visibilizarlas, ¿no? Porque ya nos han dicho que de lo que no se habla y no se ve, no existe. Y en México somos más del 50% de la población que necesitamos ser vistas para que haya políticas públicas que nos permitan acceder a mejores estadios en la sociedad.